Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, un día después de unas elecciones que analizaremos sin duda alguna con él. Don Emiliano, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, usted sigue siendo la excepción. Usted gana elecciones, pero Pedro Sánchez las pierde. Son 4 las que ha perdido ya. Cada vez que hemos ido a votar todos los españoles, en 4 ocasiones se la ha perdido. ¿A qué atribuye usted el resultado de ayer para su partido de derrota? Bueno, seguramente habría que empezar a cambiar la mecánica esta del día de reflexión el día antes, que es un día pensado contra los candidatos, y ampliar a una semana de reflexión después de las elecciones, porque queda mucha reflexión. Y yo creo que particularmente el Gobierno y el PSOE tenemos que hacer una reflexión de perspectiva, de perspectiva. Y eso que los tiempos no invitan a la reflexión porque todo va muy deprisa y se acumulan mucho las goteras para entenderlo. Pero probablemente tenga que hacer reflexión mucha gente, y también más partidos políticos, porque el mensaje ha sido muy poliédrico. De hecho, todas las formaciones de la derecha, incluida la extrema derecha, han subido, y todas las formaciones del arco de la izquierda han bajado, todas. El PSOE, obviamente, si aspiras a sobrevivir, pues entonces bien, el resultado te permite que no se resuelva el laberinto en el que estamos en la política nacional, ¿no? Porque probablemente había quien perseguía también el objetivo de que el resultado fuera suficientemente claro como para desenredar la situación que hay a nivel nacional y que esto rompiera por algún sitio. Y eso tampoco se va a producir. Con lo cual, la situación, lejos de mejorar el ambiente o las condiciones de antes de las elecciones, todavía las dificulta más. Yo creo que la situación es hoy en la gobernabilidad de España todavía más compleja que lo era antes de ayer. ¿A usted no le han gustado los resultados o sí? Se lo digo porque da la impresión, a tenor de lo que se ha dicho anoche y hoy en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, parece que están satisfechos. Bueno, hombre, si el objetivo es sobrevivir, el resultado puede ser suficiente, ¿no? Pero evidentemente ha ganado el Partido Popular, ¿no? Ha ganado el Partido Popular y si lo medimos tanto en votos como, sobre todo en la distribución del voto en el territorio, porque estamos muy acostumbrados a hacer una estadística nacional, pero cuando vas conociendo la realidad te das cuenta de que la misma estadística distribuida por el territorio es que en el 80% del territorio han sido un resultado muy negativo para todo lo que significa el PSOE o corrientes progresistas, ¿no? No, yo creo que la lectura no puede ser positiva, puede ser suficiente o, si quieres, de premio de consolación el hecho de que no se provoque un mayor cataclismo en la gobernabilidad del país. Bueno, evidentemente estas elecciones no han resuelto un cambio de rumbo. Otra cosa es que el rumbo ya de por sí es suficientemente complicado en España. Pero vamos, es evidente que no. A lo mejor el Partido Popular también tiene la reflexión pendiente de cómo es posible que subiendo mucho le surjan todavía más partidos a la derecha y a la extrema derecha y que por tanto le alejan todavía más de una alternativa única, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que tendrá que hacer también el Partido Popular. Yo creo que hay lecciones para todo, incluso Vox, que tenía un espacio consolidado desde el punto de vista de lo que es la extrema derecha, también le ha surgido otro, que significa ya desencanto. De manera que, no sé, yo desde la perspectiva del país creo que hay un exceso de populismo en muchos frentes, hay demasiado frentismo. El consuelo para mí, la noticia positiva de las elecciones de ayer, es que Europa, aunque sigue teniendo las amenazas de radicalismos e incluso de antieuropeístas, Europa va a constituir instituciones sobre la base de un acuerdo troncal entre lo que es el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia. Esto que parece tan impensable en España, que ya ni se atreve nadie a decirlo porque es de código penal casi, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que eso se va a imponer en Europa. Y es una ya ha funcionado además así. Y es que ya viene funcionando, pero sobre todo se consolida esa estrategia. Yo creo que en Europa van a cambiar muchas cosas, porque van a pasar factura y tiene que cambiar las cosas, por ejemplo, en relación con la política agraria comunitaria. Todo eso lo vamos a ir defendiendo. Pero bueno, la tranquilidad es que hay mucha más gente pro-europea que en contra. Y hay mucha más gente hoy en Europa que se va a consolidar en lo que es un acuerdo estructural del centro-derecha y del centro-izquierda. Bueno,
yo eso no digo que lo envidie, porque uno siempre aspira a tener mayorías absolutas, pero hoy lo veo como saludable frente a lo que podía haber pasado, ¿eh? Que en Bruselas, ese es el miedo que he tenido en toda la campaña, es que en Bruselas terminara instaurándose un Parlamento tan frentista, tan radical y tan inviable como lo que tenemos hoy en España. No quería eso para Europa, ¿eh? Claro, por eso le pregunto en ese sentido, señor García Paje, en España tienen que pasar cosas. ¿Cree usted que la situación actual es sostenible o debería convocar o adelantar las elecciones Pedro Sánchez, a ver si se aclara este panorama? Yo es que ya dije, resulta de los resultados del 23 de julio, que en el fondo son unos resultados en cierta medida de carambola, para entendernos, ¿no? Pero bueno, la democracia es así, las reglas del juego son las que son, y por tanto, yo ya dije de entrada que esto era un laberinto que además no tiene salida, no tiene salida. Y encontrar una perspectiva de salida no va a ser fácil, porque cuando uno gobierna, yo llamo a gobernar a formar un gobierno con el que puedas cumplir lo que has prometido. Porque si gobernar consiste en hacer lo contrario de lo que has prometido, de tu propio programa político, eso será otra cosa. Yo no lo llamo gobernar. Y puedo entender que mi opinión es mía y no tienen por qué compartirla a nadie. Pero desde luego a mí me parece que hoy la situación es mala para el país. Es mala porque hay unas dosis de ingobernabilidad extraordinarias, ¿no? ¿Es culpa solo del PSOE o solo del gobierno? Bueno, es culpa de la situación, es culpa de muchas cosas, pero evidentemente tampoco se puede esconder ni el PSOE ni... Hoy tener que llegar a pactar con quien se quiere liquidar el país, con quien juegan es que están pasando muchas cosas que son tremendas. A mí me parece que Puigdemont es tan extrema derecha como son otros. No digo lo mismo, pero básicamente sobre la base del odio social, en este caso al conjunto de España. Que los de Esquerra Republicana se quieran llamar de izquierda cuando lo que defienden es lo contrario de la solidaridad, que es el privilegio, pues es que pasan cosas hoy que sinceramente espero que pudieran entrar en una dinámica de normalidad. Creo que estamos en algunos sentidos viviendo todavía la anormalidad que se instauró en España y en buena parte de Occidente a raíz de la crisis del 2007. Esa es una crisis que desató muchas tensiones, rompió, de hecho, se empezó a poner en cuestión el sistema representativo, en poner a cuestión el Estado, la sociedad de mercado. Hoy España iba en un camino correcto de ir quitándose y sacudiéndose los populismos. Es evidente que cuando surge un populismo a la izquierda, terminará surgiendo uno de contrapeso a la derecha. Esto es de libro en la política. Bueno, en España el populismo tuvo un primer frente social, puede ser Podemos o fórmulas parecidas. Recuerdo que en aquel entonces negaban la política y todo parecía los de arriba y los de abajo, la casta, cosas que verdaderamente hoy ya nadie podría mantener, ¿no? Pero hubo un populismo de tipo social, otro que se inoculó en los propios partidos políticos. Los partidos perdieron la confianza en sí mismos. No digo que eso sea solo las primarias, pero básicamente los partidos han cambiado su forma de proceder respecto de lo que se hacía desde la transición. Digamos que son bastante más imprevisibles que antes. Y eso pasa factura al conjunto de España porque los partidos políticos, gusten o no, son determinantes. No hay una alternativa evidente al modelo de partidos políticos y son saludables. Pero es que además en España, a diferencia de Portugal o de Francia, el populismo territorial, el populismo independentista, tiene mucho que ver con la salida de pata de bancos que supuso el 1 de octubre. En realidad estaban diciendo, yo no tengo culpa de lo que está pasando en Cataluña, España nos roba. Por tanto, ese populismo es el gran objetivo nacional, quitárselo. Ojalá y volvamos incluso al aburrimiento que significaba tantos acuerdos como antes había entre los grandes partidos. Yo voto por eso y trabajo por eso. En este momento, ¿sería conveniente ese adelanto electoral o dejar que fluya la cosa a ver hasta dónde llega? Bueno, lo que sería conveniente es no insistir más en la vía del frentismo y del populismo que nos está hoy rompiendo. O sea, es que nunca he visto desde el comienzo de la transición un momento en el que esté tan de espaldas una mitad del país con la otra mitad, aunque no sean mitades proporcionales.
esto no conduce a nada. Yo creo que habría que trabajar en la otra dirección. No sé. Es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada, porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas. No soy muy partidario de actuar, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hay que buscar solución, Y, por ejemplo, la solución realmente válida es la que da la ciudadanía, para entendernos. En democracia la solución no la termina dando ni un ministro, ni un político, esto se resuelve en términos electorales, en términos electorales. Y a esto le sumamos que además hoy las formas de hacer política han pillado a contrapelo a los partidos clásicos, ¿no? Al PP, al PSOE, hoy hay muchísima gente que se está colando en el ideario político desde posiciones y con metodologías que no pasan ni por aquí, por un medio convencional. Van por redes sociales diciéndose auténticas barbaridades. No sé, a mí me preocupa, sinceramente. Yo creo que lo que han dicho los españoles en el día de ayer es que casi todos tienen que hacer una reflexión, unos más que otros, pero que sería muy bueno en España que los puentes que se han ido rompiendo empiecen al menos a restablecerse si queremos que el sistema no se perjudique definitivamente, ¿no? Lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña, esa mesa que se ha constituido, nombrando a Rull como presidente, acuerdo entre los independentistas, dejando al margen al resto de partidos, especialmente al PSC, que ganó las elecciones, o también al Partido Popular como partido constitucionalista. Esto sugiere para algunos de los expertos que aquí inevitablemente se van a repetir otra vez las elecciones en Cataluña. O sea, que va a ser imposible que haya un gobierno, ¿no? No sé si usted piensa eso. Yo creo que casi todos los cálculos que se hacen respecto de Cataluña fallan, porque es tan absolutamente incomprensible la dinámica personal, ¿no?, a la que nos ha llevado el independentismo, que no es una fórmula más de populismo, ¿no? Este independentismo que no conduce a nada. Acaban de demostrar hoy que realmente a Puigdemont o a Esquerra no les preocupa el bien de Cataluña, ni que haya estabilidad. No. Es más, yo estoy convencido de que harán todo lo posible porque a Cataluña no vayan cosas, no se beneficie Cataluña, si eso repercute en la consolidación de ella. Su objetivo prioritario son ellos mismos. Esto es una cosa elemental. Y sería bueno que muchísima gente en Cataluña se dé cuenta de que el interés del independentismo son los independentistas. Y que su actitud es una actitud realmente perjudicial para el conjunto de Cataluña. No sé, la situación en Cataluña pensé que podía haber quedado más clara después de las elecciones, porque la victoria de Illa ha sido elemental, ha sido básica. Después de 4 años aguantando, habiendo sido ya el más votado sin que le dieran la oportunidad de gobernar, ha mantenido una posición coherente, y creo que de los que se presentaron en las últimas elecciones es el que más seni catalán tiene. Los demás han perdido el seni desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, sobre todo en el lado independentista. Bueno, o sea, aquí lo que se demuestra es que después de esa composición de la mesa, inevitablemente, probablemente van a designar como candidato a investir a Puigdemont. Es posible, ¿eh? Es más que probable. Yo creo que ese es el objetivo que ellos han perseguido. Pero de es un entrada señor habrá que todavía, está amnistiado. La amnistía no se ha publicado todavía en el Pero BOE. bueno, de entrada habrá que ver, porque se ha producido una sentencia del Constitucional, que en teoría tiene que ir a misa, que impedía el voto al menos a 2, si no a 3 de los... Sí, a Comín y a él concretamente. Si eso se ha permitido votar, manifiestamente vulnera la legislación, y tendría que haber consecuencias, tendría que haber reacción, porque lo contrario es empezar una legislatura sobre la base de una base constitucional discutible, ¿no? Creo que eso necesita de una explicación y de una acción jurídica, la que sea. No conozco con detalle las circunstancias, pero es evidente que ha habido un desacato a la posición del Constitucional, y eso le rompe la legitimidad de base a las decisiones tomadas, ¿no? Bueno, le pregunto por la amnistía. Bueno, usted ha manifestado su contrariedad y su rechazo a esa amnistía. Si usted hubiera dependido, con su voto en el Congreso, ¿habría votado en contra de esa amnistía, de esa ley? Bueno, la amnistía, por supuesto, yo la rechazo, ya no solo por razones de constitucionalidad, sino por razones...
no quiero ser exagerado morales, ¿no? Por razones de fondo. Yo creo que no solo no es útil, es lo que es una cesión a un chantaje. A partir de ahí, casi cualquier otra forma de justificarlo ya me resulta imposible, ¿no? De manera que yo la rechazo. Yo pertenezco a yo soy, antes que de izquierdas o de derechas, soy demócrata, ¿eh? Y por tanto, y llevo desde siempre muy a gala el cumplir con las reglas. La ventaja que tiene la democracia, también la democracia dentro de los partidos políticos, es que los que pensamos una cosa, aunque sea minoritaria, yo estoy en franca minoría dentro del pensamiento del partido en este sentido, los que podemos decir lo que opinamos, y decirlo me importa mucho porque genera una opinión y condiciona. Pero evidentemente a la postre la inmensa mayoría de la organización del PSOE y el grupo parlamentario, por mayoría, han decidido claramente el apoyo a la amnistía. Claro, a partir de ahí, ¿cómo se plantea cada una de las cosas? El otro día el presidente Lambán, el expresidente de Aragón, Javier, se abstuvo de votar, no fue a votar. Es una opción. Él tiene representación por designación autonómica, no es por elecciones directas, con lo cual también es un componente distinto, ¿no? Siempre puede argumentar que él representaba el sentir mayoritario de la asamblea que lo ha elegido, que es la de Aragón. Bueno, es un argumento, pero bueno, lo planteó en términos de conciencia. Yo básicamente lo veo más como un problema muy grave desde el punto de vista político, no lo llevaría al terreno de la discusión religiosa o problemas de conciencia, pero son opiniones personales. Yo respeto la de Javier como la de cualquier otro. Los diputados de Aragón no siguieron el ejemplo de... ¿Qué es lo que sucede? Yo lo dije hace ya tiempo, en mi caso personalmente creo que si un día tuviera que decidir algo que me contraviene por completo, lo más razonable, lo más seguro es que yo dimitiera del cargo. Porque yo en el momento en que discrepo, dentro de mi partido, y lo digo claro, y lo batallo para que intentar ganar la batalla, pero la pierdo yo y más gente, perdemos esa batalla, lo que no puedes es no acatar lo que dice la mayoría. Esa es la regla de oro de la democracia, ¿no? Por tanto, yo no me plantearía desacatar o convertirme en un tránsfuga, si fuera yo el diputado o el senador. Pero desde luego lo que me parece más difícil, que a veces se argumenta, y yo a veces padezco críticas injustas, es decir, como si diera lo mismo hablar o opinar, me dicen, no, es que usted tiene que obligar a los diputados de Castilla-La Mancha. Vamos a ver. En primer lugar, si yo fuera el diputado, insisto, yo lo que haría es dimitir. Pero mi opinión es mía, no sé si los demás tengan ese cargo de conciencia o esa dinámica, y hay que respetarla. Pero fundamentalmente es que cuando tú puedes plantear, a mí me pueden preguntar qué haría yo, pero plantear que yo puedo obligar es entrar en un problema muy gordo, porque los diputados no se pueden someter a mandato imperativo, yo no puedo extorsionar la opinión y la voluntad de ningún diputado, de ningún senador. Es más, si en España el PSOE y el PP empiezan a ser reinos de tafa, donde cada jefecillo territorial decide el factor de cohesión que tiene que representar el PSOE o el PP, serían nefastos para el país. Con lo cual, bueno, hay que dar la batalla hasta el punto en el que la pierdes. Y cuando la pierdes, tienes dos opciones: acatarla, que esto es lo que te demanda la democracia, o literalmente dimitir. Probablemente yo hubiera optado por eso, porque para mí la amnistía es mala en sí mismo, pero como fue mala la reforma del Código Penal hecha por los propios delincuentes, rebajando la pena de malversación, que me parece que el que han elegido hoy de presidente está afectado precisamente por eso. Bueno, yo creo que todo esto en el fondo es muy negativo. Es muy duro porque, claro, se desatan muchas pasiones. Y hay gente que cree que se tiene que provocar una especie de golpe a las instituciones. Yo creo que hay que dar la batalla hasta donde se pueden dar las batallas y lógicamente tiene que funcionar la normalidad democrática, ¿no? Sí, es una situación... Yo creo que usted precisamente admitió que en el caso de que hubiera sido diputado, y durante la investidura de Pedro Sánchez, en vista del pacto con Puigdemont, que usted hubiera dimitido en ese caso. Hago el mismo planteamiento. Si yo hubiera llegado a la conclusión, si yo hubiera llegado a la conclusión de que soy incompatible con una decisión de fondo, para mí lo más decente es, mire usted, no puedo mantener las dos posiciones, dejo una. Obviamente el cargo de presidente de la Junta no puedo porque respondo ante la ciudadanía.
A mí me caen muchos golpes, muchos conocidos y muchos no conocidos, por mantener la posición que mantengo, pero lo voy a seguir haciendo, porque además creo que le estoy haciendo un servicio al país y, si me lo permite, también a una parte muy importante de lo que fue el PSOE, y que me interesa mucho que siga vigente y vivo en el subconsciente colectivo. El día de mañana, algunos trabajos que estamos haciendo de mantener la llama encendida del PSOE, que representaba, por ejemplo, Felipe González, ese trabajo tendrá su fruto y será razonable y rentable y bueno para el país, porque una de las dos cosas que no han cambiado a pesar de la crisis del 2007 es que en este país la gente no se imagina un presidente del gobierno que no sea o del PSOE o del PP. Sigue funcionando, a los efectos de la cabeza del país, sigue funcionando esa especie de bipartidismo. Son dos partidos que yo creo que mucha gente de izquierda entiende que tiene que existir un PP y mucha gente de derechas entiende que tiene que existir un PSOE. A lo mejor no el PSOE o el PP de hoy, pero en todo caso que tiene que haber partidos que den cobertura, y yo defiendo ese modelo. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, y las defiendes como hasta donde puedes, ¿no? Pero las que fueran incompatibles a mí me llevarían seguramente por dignidad personal a decir, bueno, pues no lo comparto y no participo. En cuyo caso no se arregla nada, porque si yo hubiera dimitido entraría otro que tendría que decidir a su vez, ¿no? Pero bueno, es un problema de conciencia personal, ¿no? En ese sentido, ya que ha mencionado a Lambán, a Javier Lambán, con el que usted tiene una buena relación, es amigo, le admiro en muchos aspectos. Claro, ¿le parece justo que le hayan abierto expediente en el partido, precisamente por ser coherente con lo que él ha venido sosteniendo? Bueno, es lo que dicen los reglamentos. Claro. Sería bastante difícil que no lo hicieran cuando lo han hecho en otros casos similares, con lo cual es evidente, ¿no? Sí. Bueno, el problema no es una multa. Si fuera por una multa, se la pago yo a todo el grupo parlamentario, eso es lo de menos, ¿no? No, hombre, no, el problema no es la multa, es un problema de dignidad personal, ¿no? Y de encontrarte a gusto contigo mismo. Yo no comparto muchas de las cosas que están pasando. A mí hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué es? Mire, yo es que creo que los partidos políticos están por encima de sus dirigentes. Hoy están unos, hoy estamos unos, mañana estarán otros, pero creo que finalmente los grandes partidos políticos aportan a España vertebración, cohesión. Ya hemos sufrido que durante un tiempo los dos grandes partidos hayan dejado de tener mayorías en los territorios más nacionalistas. Ese es un trabajo que hay que recuperar. Porque realmente España lo que necesita son grandes partidos que finalmente ahormen las condiciones y puedan sumar el puzzle que significa. Esto que antes me planteaban, ¿no? Es que fíjese, si cuando se va a votar el agua, pues los diputados de Murcia terminan decidiendo lo que dice el presidente de Murcia o lo que dice el presidente de Castilla-La Mancha. Yo tengo que asumir, y asumo bien, que los diputados de Murcia voten con lo que dice el PP nacional y también los del PSOE. ¿Por qué? Porque eso ampara un bien superior, que es el funcionamiento normal de las instituciones y el funcionamiento democrático. Aunque a veces el cuerpo lo que te pida sea pues ser más duro. Le pregunto sobre la amnistía una cosa más. ¿Va a recurrir usted ante el Tribunal Constitucional como presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha? La ley nos obliga. Bueno, de entrada yo soy abogado y yo creo que en España la gente habla de los recursos con un criterio demasiado político, ¿no? Creo personalmente que hay motivos para recurrir, pero a diferencia del recurso normal de 50 diputados o 50 senadores que se va a producir, ¿no? Que pueden recurrir sin necesidad de ninguna condición, a las autonomías se nos permite poder recurrir, pero no solo porque consideremos que sea inconstitucional, sino porque esté afectadas directamente intereses de la propia comunidad. Es lógico, hasta cierto punto, porque si no, aquí estaríamos todo el mundo recurriéndolo todo. Entonces, la ley nos obliga a que antes de poder interponerlo se pida con informe preceptivo al Consejo Consultivo, una especie de Consejo de Estado, el máximo órgano asesoramiento técnico. Y eso lo vamos a hacer en el momento en que esté publicada la ley. Lo hubiéramos hecho la semana pasada. La semana pasada había quien me daba bastantes andanadas y me intentaron, porque dicen que yo anuncié la disposición a recurrir, aunque con estos trámites no lo tiene que despejar ese camino el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Yo lo anuncié y dicen, es que estamos en campaña. Digo, bueno, pues es que en campaña se ha aprobado. ¿Por qué se ha tramitado en campaña electoral una cosa de este calibre? No sería por exigencias de los independentistas, a lo mejor no se fiaban después. Hoy decía el presidente del PSOE en Extremadura que
o secretario general del Partido Socialista en Extremadura, que sin duda ha sido la amnistía la que ha perjudicado el resultado electoral del partido en toda España. ¿Cree que ha pesado más, por ejemplo, el tema de la amnistía que el asunto que afecta a la mujer del presidente del gobierno en el resultado de ayer? Bueno, yo creo que afecta lamentablemente el ambiente que se vive en la M30 en Madrid es neurótico, y no solo en la izquierda, en la derecha. O sea, realmente España, en cuanto uno se sale del circuito de la M30, y no estoy hablando en términos autonómicos ni de la capital, pero el ambiente de la Corte de Madrid es un ambiente de verdad muy difícil. El ambiente político se refiere. El ambiente político es absolutamente neurótico. Lo que pasa aquí, en cuanto te vas media hora o sales a otra provincia, te das cuenta de que las cosas son algo más normales. La mayoría de la gente aspira a otra normalidad. El problema es que para gobernar en España casi ya se hace obligatorio tener que entender las reglas del juego de la M30. Pero siendo eso ya difícil, es que lo grave es intentar luego gobernar con las reglas del juego cuando en toda España no estamos en la misma neurosis. Intentamos ver la realidad de otra manera. Y esto para mí hoy se ha convertido en un problema añadido. Por tanto, sí, lo que pasa en Madrid termina influyendo, el Madrid nacional me refiero, termina influyendo en todo. Y de hecho, casi todos los mensajes han sido... Casi todos los mensajes en esta campaña han sido en clave nacional. Claro, la amnistía se ha tramitado en medio de la propia campaña. Pues, obviamente, pues el que esté en contra le habrá computado las acusaciones que se producen en un sentido. Yo creo que, a la postre, el puro ambiente que hay de enfrentamiento, de que es realmente violento, ha influido en la opinión de mucha gente, ¿no? El problema es que algunos utilizan el frentismo como coartada a las políticas. Es más fácil decir, no, esto es que todo lo que dice la derecha está mal, o todo lo que dice la izquierda está mal. Y a partir de ahí jugamos a un diálogo de sordos donde nadie se quiere aclarar y por tanto no se analizan las cosas con lógica, ¿no? Y todo se mezcla. Pero bueno, lo que tienen que funcionar son las instituciones, tanto los tribunales de justicia, que hay que dejarlos que trabajen tranquilamente, porque esa es una obligación constitucional que tenemos todos los responsables públicos. La prensa tendría que funcionar, que yo podría decir muchas cosas en relación con los medios de comunicación en España hoy, pero tendrían que funcionar con normalidad, porque hoy lo que está emitiendo la política es, pues hay más políticos que en vez de resolver problemas los crean. Los crean, aunque solo sea para que sigan contando con ellos para resolverlos, ¿no? Sí, pero usted cree, por ejemplo, que está en riesgo la separación de poderes en España, que está amenazada la independencia de los jueces, que también están amenazados los medios de comunicación críticos con el gobierno? No, estructuralmente no. Estructuralmente creo que no. Es decir, vamos a ver, las instituciones en este país han aguantado carreros y carretas, ¿no? También he visto, por ejemplo, que ha habido una campaña soterrada en las redes sociales intentando atacar al rey pidiéndole que no firmara la ley de amnistía. Pero si es que tiene que firmarla. Pero no se da cuenta la gente que realmente no se pueden pedir cosas que son peores todavía que la amnistía, y es que se rompa la jefatura del Estado. Es que hay muchas cosas que se salen de madre. Creo que hay que defender por completo la solvencia de las instituciones. Son más fuertes de lo que parece, ¿eh? Son más fuertes, tanto el Poder Judicial como la jefatura del Estado, como hoy los parlamentos autonómicos, que estamos haciendo política infinitamente más normal, más sensata, digo todos, no, más pegada a la calle de la que se hace en Madrid nacional me refiero. Esta es la realidad. Yo me paso el día hablando de sanidad, de educación. Hoy he inaugurado una empresa para quitarse el sombrero de producción de pistachos. Nos dedicamos a esto. Y lo lamentable es que hay gente que probablemente no termina de creerse que la separación de poderes es esencial para la democracia. Y hay algunos que a lo mejor tienen rictus, tienen hábitos que hacen pensar que la cuestionan o que la quieren manejar. No es tanto que esté en riesgo la separación de poderes como que algunos quisieran manejarla por dentro, ¿no? Y eso es grave para el sistema, ¿no? Pero vamos, estructuralmente yo tengo mucho optimismo con este país. En España hemos sido envidiados por nuestra transición política, hemos construido una democracia en un país que no tiene ni carbón ni petróleo, que ha dependido de la energía de fuera.
estamos colocados en una posición realmente importante en términos de bienestar, en términos de modernidad, en términos de infraestructuras y en términos de crecimiento económico. O sea, este país, sin tener lo que han tenido otros para estar durante un siglo creciendo, el carbón, petróleo, con muchas dependencias, es que ni el clima nos ha venido bien para tener cosechas abundantes como tienen en el norte de Europa. Pues hoy estamos donde estamos y además consiguiendo en muchos aspectos podernos adelantar. Es decir, España lo gordo lo ha hecho muy bien. Se ha incorporado a la Unión Europea. La Unión Europea es un paraguas que da mucha estabilidad, incluso al panorama político. En la economía de mercado, hoy yo no la discute ya ni los de Podemos. El sistema representativo, ¿se acuerda aquello de vamos a rodear el Congreso, no nos representan? Pues ahora lo que se dan golpes todos es para estar en el sistema representativo siendo diputados. Es decir, que España ha ido superando traumas, y ha superado muchos conflictos, ¿no? Yo soy muy optimista de fondo. Lo que pasa es que en España nos gusta hacer la política como en una discoteca, con un nivel de decibelios imposible. Para llegarte a acuerdos, al final tienes que abandonar el ruido, apartarte un poco y ahí ya se consigue. Yo creo que en lo esencial este país tiene que proponerse acabar con los populismos del tipo que sea, y el frentismo es el gran adversario del sistema hoy mismo. A ver, Paco Rosell, pregunta al presidente de Castilla-La Mancha. Sí, buenas noches, señor García Paje. Me gustaría preguntarle, con relación a algunos de los temas polémicos de su partido, en concreto con la amnistía, da la sensación que responde siempre con una actitud evasiva. Me explico. Dice, si fuera diputado, yo dimitiría antes de votar la ley de amnistía. Si fuera representante del Parlamento, senador en representación de la comunidad autónoma, como el señor Lambán, pues lógicamente atendería a lo que creo la opinión mayoritaria. Pero no creo que esa dinámica le ha impedido asumir ciertas responsabilidades que hubieran frenado la actual deriva del Partido Socialista. Es verdad que usted ha hecho declaraciones muy importantes en ese terreno, que le ha dado un sitio a los veteranos del propio partido, que han defendido pues digamos la línea tradicional socialdemócrata del partido, y no ha frenado la deriva populista del propio Sánchez, sin control internos, etcétera, etcétera, y que esa bola puede terminar aplastando a todo el partido y, por supuesto, también a usted, atendiendo a los resultados, por ejemplo, que se han registrado en las últimas elecciones europeas, en el que el Partido Popular le ha sacado más de 10 puntos, cuando usted acaba de ser revalidado, es uno de los pocos presidentes autonómicos socialistas que tiene mayoría absoluta. ¿No cree que esa falta de intervencionismo puede terminar pagando unas consecuencias que, tanto, digamos, desde el punto de vista de dirigente de Castilla-La Mancha como para el propio Partido Socialista? Bueno, vamos a ver, Paco, yo niego la mayor. Yo podré tener todos los defectos del mundo, pero que no hablo claro o que me escondo, eso es imposible. Sería más cómodo para mí no atender las preguntas, no llamar. Al contrario, me reprocha muchísima gente dentro de mi organización lo contrario, ¿no? Sería más cómodo, pero bueno, ya llegué a la conclusión hace mucho tiempo que yo tengo criterio propio, no tiene por qué coincidir ni tampoco con los periodistas, ni siquiera con algunos del partido, pero en realidad, a ver si voy a terminar siendo yo el culpable de la amnistía, ¿no? Porque resulta que yo he tenido en mi mano, de verdad, ¿alguien se puede creer en serio que yo he tenido en mi mano parar un proyecto que aprueba el Congreso y que aprueba el 90% de un partido político? Es que alguien realmente... Mira, yo soy formal, me gusta ser serio, no me gusta lanzar expectativas. Yo respondo lo que me preguntan, sin evasivas. Me han preguntado qué haría yo y respondo lo que haría yo si fuera diputado, pero no lo soy, claro. Casi me alegro, porque realmente es más traumático. Pero yo respondo lo que me preguntan. Lo que no es razonable es que yo dé una batalla interna, es que me pelee en las reuniones internas, haga un trabajo de fondo, intento crear opinión que influya, y finalmente me repartan los mismos golpes. No tiene mucho sentido. Yo no voy a provocar bajo ningún concepto que los partidos políticos hagan normal el transfugismo político, ¿no? No es así. Oye, a ver si resulta que la falta de votos de la derecha o del Partido Popular para echar a Sánchez la vamos a terminar pagando los que somos del PSOE. Eso no tiene lógica. A ver, Fátima Iglesias. Buenas noches, presidente. Yo quería preguntarle
por una institución que durante muchos años ha gozado de un enorme prestigio, ocupaba las portadas cuando sacaba sus encuestas y ahora su imagen está absolutamente arrasada, y me refiero, como sabe, al CIS, que nuevamente ha vuelto a fallar en todas sus predicciones, no ha acertado, yo creo que absolutamente en ninguna horquilla. ¿Está el CIS al servicio del gobierno? ¿Está al servicio de inducir el voto? ¿Qué piensa del prestigio perdido del CIS y de la acción de cómo el señor Tezanos está llevando a cabo esa labor? Bueno, yo no sé si está al servicio. Yo creo que hace más daño que otra cosa, sinceramente, porque casi nadie se cree ya los resultados del CIS. Yo en los últimos días de campaña veía que se decía en los mítines, hay remontada. Digo, pero bueno, ¿remontada de qué? Si el CIS nos está dando ganando. Es que cuando se dice que estamos en remontada es porque ni siquiera el propio gobierno se creía la encuesta del CIS. Bueno, yo creo que cuando las cosas son como parecen, que es lo que está pasando aquí, sinceramente, lejos de beneficiar al gobierno, yo creo que se le perjudica claramente, ¿no? Al revés. Yo creo que es evidente que el CIS no está ayudando al gobierno, al contrario, provoca seguramente hilaridad en buena parte de la sociedad un poco más formada, más opinante, ¿no? Sinceramente, yo creo que no ayuda, no ayuda. Que alguno quiera convencerse porque lo necesita para mantener el ánimo, pues puede ser, pero es pobre resultado. Yo creo que el CIS, evidentemente, tal y como está, es una asignatura pendiente en la normalidad democrática en España, ¿no? No le quiero echar ni la culpa a Tezanos ni a nada, porque seguramente el CIS es mucho más que solo su director, ¿no? No lo sé. Él, por lo demás, ha tenido siempre una trayectoria bastante demostrable en términos sociológicos, pero evidentemente la trayectoria de estos últimos tiempos, lejos de ayudar, yo creo que enturbia. Y cuando vamos de fracaso en fracaso, ya le digo, no se puede decir que está ayudando, más bien está haciendo lo contrario, distorsionando. A ver, la última, Ignacio Santamaría. Sí, hola, buenas noches, señor García Paje. Antes ha hecho un análisis de los resultados de las elecciones europeas y ha manifestado cierto alivio porque se pueda reeditar esa coalición entre liberales, socialdemócratas y Partido Popular Europeo, porque eso pues quita ese terreno a los populismos que estaban en una racha creciente, ¿no? Extrapolar a España, lo ha dicho usted, es muy difícil, pero efectivamente, si nosotros extrapoláramos los datos de ayer a España, tendríamos que entre el PP y el PSOE representarían un 70% de la ciudadanía, que es un gran valor, ¿no? Entonces yo aquí veo solo dos salidas: o la dirección del actual PSOE, la actual dirección, el actual líder y el actual grupo parlamentario cambia radicalmente y empieza a dejar de edificar muros para empezar a edificar puentes, y se llega a una posible gran coalición, que eso sí que haría daño a los populismos que últimamente nos gobiernan, o si no tendríamos que cambiar un sistema electoral e ir a elecciones de doble vuelta, porque es que si no, de este laberinto no salimos. No sé qué opina usted de esto. Yo sería partidario de hacer un análisis sosegado, porque en caliente es muy difícil, no se puede cambiar la legislación a propósito de un resultado o de dos, ¿no? Sino que hay que hacerlo con perspectiva y sobre todo con vocación, digamos, apartidista. Sí, pero yo creo que en España algún tipo de reflexión en relación con el marco electoral, con las reglas del juego, también incluso yo lo extendería al hecho de que el presupuesto se pueda tramitar sin una exigencia tan exagerada, porque finalmente hace que incluso todas las decisiones políticas dependan solamente de la viabilidad de un presupuesto anual, que incluso yo creo que habría que ir a presupuestos ya con cadencia más plurianual, como hacen en Europa, que se fija un marco presupuestario a 4 años y luego se va actualizando, porque es que querer gestionar a un año vista realmente ya se ha quedado atrás en el modelo financiero, pero el modelo económico. Pero decía, esa reflexión está ahí. Me cuesta creer que buena parte de los dirigentes que hoy están en la vida política española quieran afrontar un cambio o tengan fuerza para hacerlo, lo veo muy difícil.
No sé si habrá que esperar un cambio de ciclo o que cambien mucho los actores. Pero en el modelo, digamos, de desentendimiento PSOE-PP, ha influido mucho sobre todo la crisis del 2007. Se acordarán ustedes cuando a partir del 2007, a derecha e izquierda, tanto del PSOE como del PP, se decían, el PP y el PSOE la misma porquería son, ¿no? Que es injusto, porque podemos haber llegado a muchos acuerdos. Todos los grandes acuerdos que se habían conseguido desde los años 80 hasta aquí, en los grandes temas, se volvieron en contra de los dos grandes actores del sistema. Y empezó muchísima gente a cuestionar el sistema. Podemos, evidentemente, pero no solo Podemos. Entonces, el que el PP y el PSOE lleguen a una coalición de gobierno, hoy, tal y como está distribuido el marco, ni siquiera la veo positiva. Lo digo hoy y lo he dicho siempre. ¿Por qué? Porque unir a dos grandes partidos haría que crecieran a la contra todos los que no están en el negocio, no están en el acuerdo. Por tanto, no lo veo. De hecho, vemos todavía de la fuente de la ruptura frentista que significó la crisis del 2007. El PSOE y el PP, en ese momento, unos con los recortes, otros con los deterioros, al final interiorizamos de tal manera esa especie que se resumió en el 15M, de deslegitimar los grandes acuerdos, los partidos clásicos, llegamos a asumir con tanto temor y con tanta baja autoestima que realmente podíamos ser parte del problema, que no es así, que es mentira. Somos buena parte de la solución, aunque también generamos problemas. Por tanto, lo que sí veo es un gran base de acuerdo, a modo de coalición funcional para entendernos, en los grandes asuntos de Estado entre el PP y el PSOE. El tema del Poder Judicial, el blindaje de las grandes instituciones, desde la Corona, bueno, grandes asuntos que no podrían estar cerrados, independientemente de la coyuntura política. Y por tanto, la gran coalición no la veo útil, no la veo posible, haría que crecieran muchos populismos alrededor para acabar con el hecho del bipartidismo, pero realmente la sociedad española sigue siendo bipartidista, insisto, el 95% de la gente no concibe que haya un presidente como órgano unipersonal, luego el gobierno puede tener más coalición o menos, o más acuerdos, pero nadie concibe que haya un presidente que no sea o del PP o del PSOE, dependiendo de por dónde van las mayorías. Eso sigue funcionando así en la psicología de la inmensa mayoría. Nadie se imagina a los otros partidos que hoy han salido con 5 puntos, con 6, nada. Y todos los que han aspirado al liderazgo al margen del PSOE y del PP, han terminado en azucarillo, en agua de azucarillo. Esa es la realidad. El sistema tiene más fuerza de la que parece. Lo que yo he hecho en falta es los acuerdos de fondo, independientemente de la estabilidad de un gobierno concreto, los acuerdos de fondo que no, tendrían que estar a salvo. Esa agenda compartida que se puede llevar adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que no es solo culpa del PSOE, no nos equivoquemos, ni de la dirección del PSOE. El PSOE se ha visto durante mucho tiempo atenazado por fuerzas a su izquierda que le decían, en cuanto pactes con el PP, te criminalizamos. Eso le está pasando ahora al PP. 8 años después de lo que le pasó al PSOE, con Podemos y compañía, ya no digamos los independentistas ahora, pero sobre todo con esa fuerza, digamos, de Podemos, le está pasando al PP ahora. Es que en cuanto se mueve un momento en la dirección de poder llegar a un acuerdo con el PSOE, tiene un crecimiento Vox o tiene un crecimiento este último. Claro, yo entiendo que el PP ahora es que cualquier gesto de darse la mano le pasa factura. Por tanto, no solo es un problema de los dos grandes partidos. Los dos grandes partidos no hemos llegado todavía a recuperarnos de la crisis del 2007 y del aldabonazo que supuso sobre nosotros. Estamos todavía intentando deshacernos de populismo, con la lamentable experiencia de que algunos, para deshacerse del populismo, los quieren imitar, y eso es grave. Bueno, pues, por cierto, uno de los temas sobre los que ha gravitado la campaña, inevitablemente, ha sido, además de lo de la amnistía, sobre todo, el asunto que afecta a la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué valoración le merece a usted, con independencia de lo que luego investigue la justicia y llegue a alguna conclusión, o no? Desde el punto de vista político, ético, ¿qué le parece? Bueno, por lo que se ha visto y leído. En el Comité Federal, este famoso que tuvimos, fuimos muy sugestionados en lo personal. A nosotros nos habían llegado, al menos a mí, noticias de alcance personal en el entorno del presidente, pues de esas que te hacen pensar que la política es muy poco importante comparado con algunos problemas que nos estaban llegando. Yo no sé si finalmente es verdad. Tengo que confesar que, mire que llevo años en la vida política, yo todavía no he conseguido procesar lo que ha pasado. No lo he procesado. No sé ni la carta, ni las consecuencias, ni después. No lo he procesado. No sé no he llegado todavía a aclararme qué ha pasado.
Se refiere a la, a la reflexión de los... Yo en aquel comité, en aquel comité, que bueno, hubo mucha gente seguramente, legítimamente, que dijo, no puede irse. Yo no hice un planteamiento, no entré en la lógica de la carta, solo dije, puse mi experiencia. Yo cuando he tenido acusaciones a mi honestidad, que es lo que más defiendo a capa y espada, o la he tenido en mi entorno personal, lo que he hecho es intentar explicarlo e intentar combatirlo. Y yo en ese sentido, todo político, sea del PSOE o sea del PP, que necesite apoyo personal para combatir una mentira, yo se la voy a prestar, evidentemente. Se habrán dado cuenta por mi trayectoria política que yo no entro nunca en cuestiones que atañan ni a las familias, ni siquiera a temas personales de los políticos. Puedo ser lo más duro posible, a lo mejor en los análisis políticos o cuando tengo que oponerme a los independentistas, pero es que si mañana sale un problema de escándalo de Puigdemont, y yo precisamente no le tengo un especial cariño, me van a ver que hablo del fondo, no hablo... ¿Por qué? Porque esa es una labor que tienen que hacer los tribunales, esa es una labor que tienen que hacer también los medios de comunicación. No, yo no creo que haya que machacar ahora a los medios de comunicación porque denuncien problemas, ese es su papel, lo ha sido siempre y va a seguir siendo así, ¿no? Pero, ¿qué es en lo personal que les deseo? Pues que puedan salir indemnes de esta situación y que tanto la mujer como la familia del presidente puedan dar las explicaciones que convenzan no solo a los tribunales, sino a la opinión pública. Eso es lo que les deseo a ellos, pero si me lo permite también a familiares de otros políticos que también están colocándose en la picota, y les digo lo mismo, les he respetado, no he entrado nunca en esas lógicas, creo que no es bueno para la política, pero es bueno que se den explicaciones y es bueno sobre todo que se responda ante la justicia. Y probablemente, mire, tenemos un sistema judicial en España que tiene muchos problemas, pero se lo voy a resumir. Es un sistema judicial enormemente garantista, que hace que muchas veces la justicia sea retrasada. A veces dicen que cuando la justicia es retrasada es denegada, pero tiene una ventaja para los que creemos en la libertad y en la democracia. Y es que en este sistema pueden quedar sin pena los culpables. O sea, hay gente que siendo culpable puede no quedar sometida al juicio. Pero lo que es seguro y es tranquilizador para nosotros es que es muy difícil que este sistema condene a inocentes. Es muy difícil. De manera que yo tendría la tranquilidad de que si no ha habido nada, en unos casos o en otros se va a aclarar, porque el sistema que tenemos en España a mí me da tranquilidad hoy, como me lo ha dado todos estos años, y desde luego cuando empecé a estudiar Derecho, de que puede ser lento a la hora de aplicar justicia, se pueden escapar algunos culpables, pero desde luego mide mucho en que no pague el que es inocente. Y eso es con lo que hay que trabajar. Pues don Emiliano García Paje,